Para el día antes. Véngase al canal. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues Dios les bendiga, hermanos. A los que estamos conectados aquí en esta llamada y también a mis hermanos que van a ver este tema por video. Dios les bendiga. Les invitamos a que sigan conectándose, sigan viendo las enseñanzas, porque son de bendición siempre para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Hermano Toño, bienvenido. Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano. Buenas noches. Vamos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Jueces. Ya estamos terminando Jueces. Ya estuvimos estudiando hace unas semanas la vida de Sansón. Y vamos a concluir el libro de los Jueces el día de hoy, haciendo no tanto tan desmenuzado los capítulos, pero sí echándoles una revisada, viéndolos como de reojo, algunos detalles en los cuales pues fue una depravación total en ese tiempo. Y hoy vamos a centrarnos en el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21. Se oyen muchos capítulos, pero en realidad va a ser breve porque el tema es el mismo y el tema habla sobre la depravación del pueblo de Israel y fue algo constante y cada vez cayó más bajo. Entonces, vamos a leer el capítulo 17, hermano, ¿lo tiene usted? Sí, muy bien. Sí, amén. Ok, perfecto. Hermano Dani, ¿nos puede dirigir en una oración y así empezamos la lectura? Sí, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en manos del Señor esta reunión. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos en este momento, Señor, acudiendo a tu presencia, a tu misericordia, para darte, Señor, las gracias, Padre, por estos momentos que nos das, Señor, la autorización de tener esta reunión en línea, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú, Señor, hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a través de nuestro hermano, que tú seas, Padre Celestial, número uno aquí en esta reunión, Padre, y que, Señor, nos abras nuestro entendimiento para que comprendamos todo lo que tú quieres decirnos, Padre, como tú lo quieres y no como nosotros lo queremos, Padre Celestial. Señor, también toma el corazón de mis hermanos que todavía no se han reunido, tal vez por trabajo, tal vez por alguna cosa que se les atravesó, Señor, pero si en tus manos y en tu poder está que ellos entren, entonces aquí, Señor, estaremos esperando, Padre Celestial. Así es que esta, Señor, la reunión la empezamos para la honra y para la gloria del Padre Celestial y de Jesucristo, y, Señor, para que todo esto sea de provecho. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Hermano Toño, ¿puede usted dar lectura al capítulo 17? Son 13 versículos. Sí, hermano. Por favor. Dice, Jueces 17. Sí, Jueces 17, en la versión Reina Valera, dice el encabezado, las imágenes y el sacerdote de Micael. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micael, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas
de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micael. Y entonces Micael tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micael. Y Micael le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micael le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micael consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micael. Y Micael dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Amén. Muy bien. Con Descote 3A008. Ok. Bueno, en este capítulo 17 tenemos una de las primeras de las primeras historias en cuanto al cierre del libro de los jueces. Ya después de que pasaron todos los jueces, ¿sí me escuchan, hermanos? Sí. Ok. Ya después de que pudimos ver todas las historias de los jueces, ahora sí que desde los primeritos, ¿no? Voy a leer Otoniel, que fue el primero, y cerramos con Sansón, y pudimos ir viendo cada una de las historias, como cada uno de los jueces fue su participación en la historia, fue descendiendo y fue depravándose aún más. O sea, no podemos decir, hermanos, si analizamos desde una perspectiva espiritual y desde una perspectiva vista a través de la palabra de Dios, la vida de los jueces, pues no son ejemplos a seguir, definitivamente. Son hombres que pues la regaron, que metieron la pata, que incluso hasta disfrutaban meter la pata, hasta hicieron cosas que no fueron agradables para el Señor. Yo lo veo como un mal necesario, porque aún con las características que ellos tenían y aún con las cualidades depravadas que ellos tenían, Dios necesitaba darle una lección a los filisteos en ese tiempo, a los enemigos del pueblo de Israel, y aún así el Señor, yo lo veo así a mi punto de vista, como un mal necesario. Ok, pues no están haciendo lo correcto, pero bueno, pues vamos a ocupar a Sansón, vamos a ocupar a Otoniel, vamos a ocupar a Jefté, hombres que realmente no podemos decir son grandes hombres o grandes ejemplos a seguir, ¿no? Es algo triste porque incluso hay un libro completo en la palabra de Dios. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, y por algo lo dejó aquí, para que nosotros
lo estudiáramos y lo analizáramos. Y empezando en este capítulo 17, hermanos, podemos encontrarnos con una historia de este hombre que le había robado a su madre. Para empezar, un ladrón. Después devuelve el dinero y alaban a Jehová porque ese dinero va a ser dedicado a Jehová, pero hacen imágenes de tallas y de fundición, o sea, hacen ídolos. En teología se le llama sincretismo a cuando se revuelve cosas buenas con malas, doctrinas de una religión con otra, y se intenta hacer algo pues a mi manera, ¿no? Hablando así. Y este hombre hizo esto. O sea, él, teniendo un corazón de ladrón, vio que su madre había aventado maldiciones. Él dice, no, mejor no. Ahora sí que recula, como se dice, va y entrega el dinero, pero el siguiente paso es, dan gloria a Dios, pero hacen imágenes de fundición para adorar, ¿no? Entonces ahí entra la idolatría. Un poquito más adelante, vemos que dice el versículo 5, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Yo estaba leyendo eso, hermano, a mí me da risa, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate, ¿no? Que de repente yo quiero hacer algo bueno, así yo en lo personal, ¿no? Y digo, no, pues pues yo creo que si yo hago un ídolo o una imagen de barro o de lo que sea, pues porque yo pienso que es bueno y lo pongo, ¿no? En mi casa. Y yo también pienso y le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Pues de ahora en adelante tú vas a ser el ministro. Y pongo a mi hijo, ¿no? Me da risa, hermanos, porque luego he hecho una espejeada en muchos lugares y ha pasado eso. Nada más quítenle los ídolos. Pero bueno, hermano, hizo adelante, hermano. Todavía en el versículo 13 dice, ahora sé que Jehová me prosperará. Hermano, creo que tiene apagado el micrófono. No, no está apagado. No está apagado. Se me hace que es. No, creo que no va. A ver, espérame, creo que ¿Escuchas? se me apagó mi bocina. ¿Me escuchas? A ver, hermanos, ¿puede usted hablar? Bueno. No lo oigo. A ver, aguántame tantito, hermano, porque no los oigo. Aguántenme. Sí, está abierto mi micrófono. Que aquí alguien me... Te hackeó. ¿Quién le movió la voz? Ah, es que se te conectó a ti, pues prendiste la otra computadora. Sí, me desconectaste. Permítanme, hermanos, permítame tantito. Aquí hubo un error técnico. Aguántenme un minuto. Sí, ya lo desconectaste. ¿Desconecté el Bluetooth? Es que me desconectaste a mí. ¿Ya? En la nube. A ver. Ya no le muevo el Bluetooth. Pero espérame, voy a conectarme yo. Pero ese joven no era su hijo, sí.
No, su hijo era de otra tierra. Porque había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá, Ajá. y era forastero ahí. Ándale. Estableciste conexión con laptop 0 in 0. ¿Lo escucho? Sí. Bueno, sí. Ya lo escucho, ya lo escucho. Es que acá hubo un error técnico. Adelante, hermano, adelante, a ver, coménteme haga su comentario. Decía yo que todavía en el versículo 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Había confusión, ¿no? Sí, Sí, en cuanto a lo que venía haciendo este tipo, él empezó a hacer a su manera de pensar su iglesita, su sinagoga o su tabernáculo, ¿no? Así a su manera. Nada de esto respaldado por la ley de Dios. Lo hizo a su manera. Y el versículo 6 es un versículo que se repite en algunos versículos. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice más adelante? Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada quien ahí se nombraba, se hacía, él ponía, él quitaba, él hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y más adelante podemos ver que viene un levita. Dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Dice, Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Le respondió, soy de Belén de Judá. Dice más adelante, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Dice, agradó pues al levita morar en aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y dice el versículo 1 del capítulo 18, en aquellos días no había rey en Israel, ¿no? O sea, vuelve a ser como que la misma connotación del versículo 6, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, entonces, aquí podemos ver, hermanos, conforme va avanzando la historia, viene un punto en el que la tribu de Dan buscaba posesión de la tierra porque querían ir y poseer y hacer lo que ellos querían a su manera, como bien les parecía, ¿no? O sea, otra vez, la voluntad del ser humano haciendo su voluntad, haciendo pues lo que sus chicharrones tronaban en ese instante, y como pues nadie los detenía, pues ellos iban avanzando, ¿no? Acá hay un punto donde dice en el versículo 2 del capítulo 18, dice, id y reconoced la tierra. Dice, estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Dice, entonces los 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. ¿Sí? Entonces, nos podemos encontrar que cuando hay una ociosidad y cuando las personas no están haciendo lo correcto, y si hay gente que de por sí le gusta hacer, pues, su voluntad, siempre va a haber el dominio de alguien sobre otra persona. Una vez leía yo hace años una reflexión sobre, le hablaba a los adolescentes, esta reflexión, y le decía, si tú no estás haciendo nada, va a venir alguien y te va a poner a hacer algo. Dice, eso pasa mucho con los adolescentes. ¿Por qué? Porque está el muchacho, está en la esquina, está con sus amigos, y ¿qué haces? No, pues no estudio, no trabajo. Dice, y no va a faltar alguien que venga y lo ponga a hacer algo.
Puede ser que sea algo bueno, le consigan un trabajo, o puede ser que sea algo malo, vender drogas, dedicarse a algo que no es correcto. Dice, pero al final, si no estás haciendo nada, dice, en esa edad, en esa posición, alguien va a venir y te va a poner a hacer algo, ¿no? Y aquí es lo que pasó con estos hombres. Ellos estaban en su posición ahí de que nadie me toca, pero yo tampoco toco a nadie, yo no hago nada. Y por no hacer nada, los de la familia de Dan se armaron con armas de guerra y fueron a atacar a estos territorios. Y aquí nos podemos encontrar como este hombre Micaía, que dice el hermano Dani, había hecho su iglesita, había hecho su sistema de adoración personal y había traído a un levita, y después nos podemos encontrar un poquito más adelante que el levita era nieto de Moisés, era hijo de Gersón. Es algo tremendo. Ahora, pero si nosotros analizamos, hermano, y vamos un poquito a las escrituras, nos vamos a dar cuenta que los levitas eran descendientes de Aarón, no de Moisés, los sacerdotes. Entonces, ahí era otro punto que estaba mal. O sea, tal vez él participaba y formaba parte de un, no sé, de un cuerpo de levitas, pero en realidad él no era un hombre descendiente de la tribu o descendiente de Aarón, ¿no? De la línea directa de Aarón, para poder ser sacerdote. Y Micaía lo había puesto por sacerdote, y era un reverendo chilaquil todo esto, ¿no? Y ¿por qué quiero que vayamos viendo así como que de repasada esto? Porque cada vez que va pasando algo más, hermanos, en estos capítulos últimos de Jueces, todo está mal. Todo está mal. Y cuando empieza uno a leer, estaba yo leyendo el día de ayer estos capítulos, y me agarré un comentario, tengo un comentario bíblico, y iba yo leyendo conforme al comentario, iba haciendo los comentarios, y el comentarista ponía cosotas así de que, bueno, a este lo nombraron levita, pero no correspondía que fuera levita, y ponía como 40 renglones de por qué no, y con referencias de Éxodo, de Levítico, de todo, ¿no? De que no tenías que ser levita, y tampoco tenía que ser sacerdote, y tampoco Micaía tenía que haber puesto, tampoco tenía que haber robado, tampoco tenía que haber hecho imágenes de fundición, tampoco tenía que haber puesto ídolos. Y dice ahí, tal vez Micaía era descendiente de Efraín, dice, y por Micaía entró la idolatría al pueblo de Israel. Entonces hay cosas tremendas que va uno analizando, pero uno de los puntos principales dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía conforme a su voluntad. Y esta es una de las cosas, hermanos, que podemos ver cuando los hermanos, y digo hermanos, cuando la gente, los creyentes, se alejan de Cristo o se alejan de la palabra de Dios. Empiezan a hacer lo que bien les parece. Y es algo triste, es algo duro. Por ejemplo, algo básico que estábamos comentando hace un rato, el congregarnos o el conectarnos en estas llamadas, ¿no? Sabemos que a la fecha tenemos solo una reunión presencial por precaución, por protocolo de la ciudad, por como lo queramos llamar. Hay solo una reunión. Pero cuando se les pide a los hermanos, congréguese, hermano, porque es necesario, pues no van al templo por el COVID. Hace lo que bien le parece. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta ayer. Bueno, ayer yo cuando llegué a la ciudad, no, hombre, había miles de personas en el centro histórico, hermanos. O sea, estaba atiborrado el centro histórico. Yo entré por la calle esta no me acuerdo cómo se llama, la que sube hacia la Alameda, hacia el Palacio, la que viene por el Irbao, ahí, no me acuerdo cómo se llama, la que viene del Mercado de Flores hacia arriba. Yo por ahí entré, por el tráfico, por ahí entré, y no, hombre, había de gente, y mi esposa y yo veníamos hablando de, ¿qué hubo? ¿Cuál COVID, no?
O sea, nada, o sea, nada. Sí, la gente, los policías, ahí con el póngase el cubreboca, pero, o sea, era miles de personas, miles, de que habían puesto los tapetes estos del San Miguel, ¿no? De la fiesta de San Miguel. Y les aseguro, hermanos, les aseguro que muchos de estos hermanos en la fe, que no fueron a la reunión, ahí anduvieron. Estuvimos, dice. O sea, estoy seguro, hermano, estoy seguro, ¿no? Entonces, cuando se le cuestiona a la persona, oye, hermano, congrégate, no, es que el COVID, pero bien que anda ahí en la manifestación, ¿no? Todos tenemos el derecho de ir a divertirnos y ir a darnos una vuelta, pero hay gente que ya lo hace siempre y de repente te das cuenta que cuando ellos se dan cuenta, ya están acostumbrados a no congregarse, hacen lo que bien les parece. Ese es algo muy común en el cristianismo actual. Ahora, muchísimo más. Nosotros los invitamos, oigan, hermanos, conéctense en línea. Bueno, algunos hermanos tal vez sus dispositivos no soportan la aplicación, pero después pueden verlo en el YouTube. Y estábamos checando el otro día en el grupo de WhatsApp donde mandamos el link. Somos más de 30 personas. Y si ustedes ven, hermanos, los videos que esta enseñanza se está grabando para mandárselas a los hermanos que no se pudieron conectar. Y nada más tiene 10 visualizaciones, 15 visualizaciones, 8 visualizaciones, de que pues en realidad no las ven, en realidad a mucha gente ya no le interesa. Y si ustedes van a las predicaciones del domingo, las que se suben en el Facebook, el Facebook cuenta la visualización solo por verla así tantito, unos segundos, y ya contó que vieron el video, pero no significa que lo vieron completo. Entonces luego dice 90 visualizaciones, 100 visualizaciones, ¿no? Y estaba yo pensando, yo cuestionándome a mí mismo, digo, bueno, ¿y de esos 100 cuántos lo vieron completo? ¿La mitad? ¿Quién sabe? Sí, entonces, sí, ¿no? O sea, tal vez, yo les soy sincero, yo nunca veo una prédica del Facebook porque las veo presencial, o sea, ¿para qué la voy a estar volviendo a ver, no? O sea, sinceramente, ¿no? O sea, si usted estuvo en la reunión, pues no tiene por qué verla. Pero hay muchas personas que no lo hacen tampoco. Entonces, esta es una degradación también en el pensamiento del cristiano. Y es algo triste porque al final de cuentas, después de que va degradándose esto, llegamos al punto de que cada uno hace lo que bien le parece. Y eso no es correcto. Yo he escuchado gente que luego a mí me llegan a comentar, es que yo busco a Dios a mi manera. Pero cuando nosotros en realidad analizamos, hermanos, a Dios se le tiene que buscar, pues como dice en la palabra, siguiendo las normas divinas y no a la manera de uno. Uno de las personas que era así, hermanos, era mi papá. Mi papá decía, yo busco a Dios a mi manera, es a mi manera. Y me acuerdo que uno de mis primos, que es un siervo de Dios, le decía, no, tío, es a la manera de él, no a la tuya. Y mi papá se enojaba, pero es la verdad. O sea, hay que buscar a Dios a la manera de Dios, no a nuestra manera, no a nuestra forma de pensar, no a a como a nosotros nos acomode. Y es difícil, pero se tiene que decir, lo tenemos que compartir para no caer en un nivel más bajo y no ver caer a otros hermanos en un nivel más bajo en cuanto a su relación con Dios. Dice más adelante, voy a leer el versículo 15 del capítulo 18. Dice, el versículo 14, dice, entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita
en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Bueno, imagínense, hermanos, llegaron 600 hombres armados a la casa de un religioso, pues ¿cómo dirían? Así sí, a la de por favor, sí. No, nos dice, Buenas. así por las buenas no hay problema. Dice, y subiendo los 5 hombres que habían de reconocer la tierra, entraron allá, dice, y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Dice, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le dijeron, tú cállate, ¿no? Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. ¿Y qué dice el 20? ¿Qué dice, hermano? Dice, y se alegró. O sea, está tremendo, hermano. O sea, venía la, digamos, la humillación y el caos a la casa del hombre que lo había provisionado, acogido. Y cuando le ofrecieron la mejor oferta, dice, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Entonces ya no le importó, dice, acá pagan más, me voy con ellos. Dice, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. ¿No? Bueno, entonces acá, si nosotros seguimos leyendo, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo es la depravación de todas las cosas que se vienen haciendo mal, que se vienen haciendo de una forma que no son correctas. Micaía lo hizo mal, después llegaron otros que venían haciendo las cosas mal y lo absorbieron, se llevaron a su sacerdote, que no era sacerdote, que no era levita, que era idólatra, pero él pensaba que él honraba a Dios. Es lo triste, ¿no? Es lo triste. Y eso es lo que pasa con este capítulo 17 y capítulo 18. La última historia que corresponde al libro de los jueces habla sobre un levita y su concubina. Y aquí podemos ver, este ya es el cierre del libro de los jueces, pero es algo tremendo porque pasa una historia, y este sí quiero que la leamos. Está muy largo, pero lo podemos leer. Hermano Dani, ¿puede usted leer el capítulo 19 del versículo 1? 15. Pues yo creo que como un poquito más adelante. Al 15, hermano, al 15 y lo checamos. Bueno, dice así la palabra del Señor, capítulo 19 de Jueces, el levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer, concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche.
Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando, pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Sígale, hermano, sígale. Digo, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, la levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Dice, hermano, que lo más parecido a esta historia, lo más parecido fue cuando Sodoma y Gomorra
¿No se acuerda que los hombres querían abusar de Lot? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Y o sea, lo más parecido en la historia es eso. Y ya tal era la depravación de las personas que el Señor tuvo que destruir la ciudad con fuego. Pues en este nivel estaban aquí, hermanos. Así ya la gente ya estaba depravada por tanto pecado. Y bueno, lo que hicieron fue algo tremendo, ¿no? Algo tremendo en el sentido de... Dígame, hermano, adelante. Nada más que yo veo con la diferencia que los de Sodoma y Gomorra pues eran extranjeros. O sea, no eran judíos, no eran hebreos, no eran nada. Pero en Así el es. caso de esto eran de hijos de Benjamín, eran benjaminitas. Se supone que dijéramos hoy eran cristianos, ¿no? Así es. Y es los que menos tendrían que hacer esas cosas las estaban haciendo. O sea, desgraciadamente, así fue, así pasó. Y bueno, lo que diste, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ellos conocían la palabra, ellos conocían la ley. Pero acá hay algo, hermanos, que podemos entender. Acá ya no está hablando de que había algún juez. Aquí no hablaba de que había alguien que en realidad hiciera las cosas, digamos, como ese líder moral. No lo había. No había. Dice, incluso recuerden el versículo que decía, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así como cada quien hacía lo que quería. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando me parece que es en Deuteronomio, cuando Jehová dice que estas cosas las escribiréis en las puertas, en tus ventanas, las colgaréis, las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos? O sea, eso significa que cada una de la palabra de Dios, lo que está escrito aquí en la Biblia, nosotros lo tenemos que tomar y heredarlo, transportarlo hacia las otras generaciones. Alguien falló ahí, alguien dejó de pasar la palabra así como una estafeta. Y llega el momento en que la gente no tiene una línea que seguir y pues ellos hacen lo que quieren. Así como este hombre Micaía, que él tenía una necesidad de Dios y él dijo, pues voy a poner mi iglesita, voy a poner a un sacerdote, yo le voy a pagar, pero pues como mis vecinos tienen un ídolo, pues también meto un ídolo. Y así todo a su manera y fracasó. Después estos hombres vienen, los hijos de Benjamín, lo despojan y hacen un reverendo despapalle. Y vamos viendo conforme va avanzando la historia, conforme va culminándose, pues de que no podemos encontrar nada bueno, hermanos. A mí sinceramente, a mí me estaba, yo lo tomaba a risa, pero una risa de esas cuando te preocupas, como de nervios, ¿no? Porque nada de bueno encontramos en los últimos capítulos de Jueces. El último juez, que fue Sansón, pues no nos enseña algo así como para ser un ejemplo a seguir. Al final Dios le dio la oportunidad de redimirse en cuanto al tema de su vida, de su honor. Le devolvió las fuerzas solo por un instante para matar a los filisteos, pero en realidad no hay más así, no hay más que tomar para predicarle a alguien más, ¿no? Como un hombre ejemplar. Y el pueblo ya sin juez fue peor. Cayó bajo, cayó muy, muy bajo. Y el capítulo 20, hermanos, y el capítulo 21 cierra en una guerra de las tribus de Israel contra la tribu de Benjamín. Por este tema que hizo los benjamitas contra la mujer de Levita. Ahora, déjenme recordarles, hermanos, la mujer de Levita le había sido infiel y de una u otra forma había sido castigada, ¿no? Conforme a la ley.
Pero aún así, ese no era el punto, no era la forma, porque ellos no sabían si ella le había sido fiel o no. Para ellos era la mujer de un levita y estaba en la casa de un hombre, de un judío, de un hebreo, el cual les había dado posada. Hasta ahí no tenían por qué haberse metido, pero su depravación hizo que hicieran estas locuras. Después viene la batalla en el capítulo 20, capítulo 21. Dios les da la oportunidad de tomar venganza contra esta tribu. Y llega un momento en el cual, ya para cerrar el libro de los jueces, que a tantas personas mataron de la tribu de Benjamín, que se quedaron 600 hombres solamente, sin mujeres, sin niños, sin nada, 600 hombres nada más. Entonces, tuvieron que hacer así como que un convenio para no perder a esa tribu. Pues vamos a conseguirles mujeres. Les recomiendo que lo lean con calma. Ellos hacen un convenio de que se roben unas mujeres el día de la fiesta para que cada quien tenga sus mujeres y no quede en el olvido una de las tribus de Israel. Pero yo quiero que vayan, hermanos, al último versículo de Jueces, el último versículo. ¿Qué dice, hermano Toño? El de Jueces 20. 21. Jueces 21, el último versículo. 21, 24, ¿no? No, 21, 25. 21, 25. Así como cierra el capítulo. Ok. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí. Vuelve a repetir lo mismo. Sí, vuelve Así. a repetir lo mismo que ya venían, ¿no? haciendo. Y fíjese, hermano, que así cierra el libro de los jueces. Así cierra. Ese es su broche de oro. No, o sea, es algo triste, hermanos, porque pues no encontramos algo, solo encontramos cosas que no tenemos que hacer. Yo creo que esa es una advertencia para cada uno de nosotros. Pero dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo creo que si en algún momento, son 21 capítulos, y si nosotros lo agarramos en una forma personal y lo leemos intentando entender el pensamiento de esos hombres, pues eran hombres malvados, todos eran hombres malvados, que habían caminado su vida a su manera y haciendo las cosas a su manera y solo teniendo el pretexto de que algunos eran ministros, algunos eran siervos, pero siempre intentaron hacerlo a su manera. Y eso es lo triste. Eso es lo triste, pero es lo que hoy podemos entender y es lo que hoy podemos apreciar de este libro de los jueces. De aquí, hermanos, el próximo martes vamos a estar brincando hacia Samuel. Después de jueces, así tal cual como viene el libro de Ruth. Ruth son 4 capítulos, perdón. Es una historia pequeña. Y después viene Samuel y Elí y Samuel. Y se entiende que Samuel fue el último juez. ¿Por qué? Porque después de Samuel vino Saúl, que ya fue rey. Ahí ya empezaba un reinado. Y uno de los reyes que fue escogido por el pueblo quería un rey. Samuel lloró porque él sabía que el pueblo tenían a Jehová y ellos querían a un hombre. Pero bueno, así continúa la historia, así sigue el proceso y vamos a estar concluyendo, primero Dios, el próximo martes. El hermano Gaby es el que él pidió participar para exponer este tema, pero bueno, vamos a estarlo llevando a cabo para cerrar completamente el tema de los jueces. Ahora, hermanos, ¿tienen algún comentario, algo sobre esto, sobre este libro de los jueces, sobre este cierre? Adelante, hermano. Bueno,
ahorita que estabas comentando acerca tú de por qué si la indicación era que atáramos a nuestros cuellos y a nuestra mente, a nuestros corazones, todas los puntos de la ley y todo eso, en donde, dices tú, en dónde estuvo el mal, por qué la gente se fue poco a poco apartando y poco a poco haciéndose menos consciente de la palabra del Señor, hasta que de plano había gente tan depravada, ¿no? Así es. Pero yo lo veo ahora en nuestros días, que efectivamente así es. Nuestra responsabilidad como padres es estarles transmitiendo a nuestros hijos y estar orando por ellos, ¿no? Estarles recordando, y dice la Biblia, y dice el Señor, y dice esto, y mira, si haces esto, el Señor te va a bendecir. Pero yo lo que veo y que efectivamente pudo haber pasado en aquellos tiempos por cuestión de la mezcla que Dios les había dicho, no se junten con la gente pagana, ¿no? No maten cuando iban a combatir con algún pueblo, les decía, tienen que acabar hasta con los animales, ¿no? Tienen que quemar hasta las cosas de oro, todo estaba lleno de idolatría, todo estaba lleno de demonios prácticamente. Pero ellos, no, pues, las mujeres están bien bonitas, no, pues las vacas también, pues nos las quedamos también, y empezaron a hacer su elección ellos y se quedaron. Pero simplemente lo que hubo ahí fue que empezaron a mezclarse, cosa que Dios no quería, y empezó a haber esa contaminación de esa gente perversa con la gente del pueblo de Dios. Así es que tanta contaminación que hubo, fue mucho mayor la influencia hacia ellos que las palabras que los antiguos les decían a los hijos y a los hijos, se fue desbaratando, como hoy está sucediendo. Porque yo también lo veo en la influencia que hay en las escuelas, en la calle, con nuestros hijos, que de repente uno les dice, pero de repente la mentalidad de los hijos ya es otra totalmente diferente. Entonces, ahí es donde empieza el alejamiento de los hijos y de los nietos y de los bisnietos, todas las siguientes generaciones, porque la influencia externa es demasiada. Y ya cada quien, lo que dice el versículo, ¿no? Ya cada quien hace lo que quiere, ¿no? Fíjese, hermano, que el capítulo que hace referencia a eso es Deuteronomio capítulo 6. Se los voy a leer para que lo tengamos en cuenta. Dice, bueno, después de cuando se hace una repetición en el capítulo 5 de los 10 mandamientos, dice el capítulo 6 de Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, es parte de lo que el Señor, a través de Moisés, se lo dijo al pueblo de Israel. Cada una de las cosas que son esos estatutos y decretos, los cuales el Señor puso en la palabra, nosotros como creyentes tenemos que transmitirlos. Usted decía algo hace un rato, hermano, y es muy cierto. En Sodoma, ellos eran paganos, pero acá son
o sea, descendientes de Abraham, y estaban en la misma condición depravada y de pecado que los de Sodoma. Es algo triste, es algo triste porque ya no hay diferencia. Y en cuanto al tema que usted tocaba, hermano, de que hay veces que la influencia externa domina a la familia, eso es algo muy cierto, porque hay veces que nosotros podemos observar, y hablando de nuestra casa, puedo observar a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, y puedo cuestionar cuál es la diferencia entre él y uno de afuera. Se viste igual, habla igual, consume lo mismo, hace las mismas cosas, no hay ninguna diferencia, ninguna. Entonces, está completamente influenciado y completamente dominado por el mundo, la juventud, y no nada más la juventud, sino también los adultos, y es algo que debemos tener muchísimo cuidado y no caer como en los tiempos de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le pareciese. Es algo que debemos de tenerlo en cuenta, y debemos de llamar la atención con esto a las personas que amamos, porque si no, ya no va a haber diferencia entre los de Sodoma y los de Abraham. Hacen lo mismo y están igual de, ya dirían, ¿quién es el menos peor? Pues están igual. Así es, ¿no? ¿Algún comentario, mi Toño? Pues el comentario de estas historias, ¿no? Tremendas historias, porque pues, nos hablan de la realidad actual, ¿no? Yo lo entiendo en todos los capítulos de Jueces, lo que me enseñaron. Dios siempre demandó obediencia y demanda obediencia para que no te pase nada, estés bien y realmente yo me he dado cuenta a través de estas historias, me he visto reflejado porque en consecuencia a la desobediencia vinieron muchas reprendas a mi vida y muchas cosas, y muchas veces actué como lo dicen en esas historias, ¿no? Leyendo en el 17, a donde, cómo desde ahí pues ellos no tenían una calidad moral, no querían hacer las cosas mal, ¿no? Se confundieron, estaban confundidos por tanto que veían, ¿no? Tanto que se juntaban con otras personas y actuaron mal, ¿no? Desde que él regresa el dinero y la madre lo ocupa para hacer los ídolos, ¿no? Y se olvidaron de Dios, se olvidaron, desobedecieron a Dios, ¿no? Porque Dios les mostraba que tenían que obedecer. Y hoy en la actualidad, pues ese es uno de los problemas principales míos, en el cual Dios me ha rescatado y me mantiene en el camino, porque fui un hombre desobediente, ya conociendo de la palabra, porque aunque no fui bien adoctrinado al principio o no me dejé adoctrinar, no quise aprender porque no tenía esos deseos. Mis deseos eran querer hacer las cosas bien, pero hacía yo todo al revés, hacía yo todo mal. Y lo que decía la diferencia de que nada más iba yo a la iglesia, pero era yo la misma persona. Salía yo y era el mismo. En la casa había música mundana, en la casa había groserías, pleitos con la mujer, pleitos con los hijos, y no me da pena, porque hoy el Señor lo ha transformado todo ha sido obra de Él, pero eso era real. Yo asistía a un culto, asistía a una templa, lloraba, tiraba, alzaba manos, y salía, y en el taxi ya íbamos peleando. Y llegando a la casa ya estábamos peleando. Y al ratito ya estábamos igual. Y los hijos, ven para acá, hijo, y ven para acá. Y la verdad, no me da pena decirlo porque eso lo hacía. Eso lo hacía. Era un cristianismo, como lo decía el domingo, de apariencia, ¿no? Que entras y entras con una idea en la iglesia y sales y eres, creo que hasta peor, creo que hasta agarras luego hasta fuerza, porque así salía. En ese momento decía, están re locos, ¿no? ¿Para qué les haces caso? ¿Quién lavar el coco? Y me salía yo así,
confundido como en estas historias, ¿no? Esa confusión de que pues tenían que hacer lo correcto que Jehová les pedía y no lo hacían. Y en mi caso, así fue. Así lo hice. A Dios gracias, ha tenido misericordia de mí. Y por su bendita gracia voy en el camino, batallando con todo y por todo, pero tratando de ya no hacer lo que hacía antes. Porque hoy en mi corazón hay algo que me redarguye cada vez que quieres hacer lo que hacías anteriormente, ¿sí? Anteriormente se robaba, se defraudaba y se hacían cosas indebidas y no me servía para nada. Y me regañaban y me rectificaban, me hacía yo como este cuate cuando se le juntaron todos. Volvió a agarrar sus estatuas, se las guardó y a ver si en otro pueblito pongo mi iglesia y vuelvo a engañar a la gente y vuelvo a robarles. Porque no había deseos de cambiar, había los mismos deseos de ser el mismo. Realmente no había ese deseo que Dios ponía en tu corazón de ser transformado. No, yo quería hacer el mismo, es más, empecé a hablar como un líder y como el otro y empecé a actuar como el otro y me aprendía yo lo más viable, lo que más servía para seguir engañando hasta dentro de la iglesia. Hasta dentro de la iglesia donde estaba me volví engañador juntos porque me juntaba yo con engañadores que perseveraban en la misma iglesia donde. A Dios gracias, hoy el Señor me ha apartado y yo creo en el Señor y sigo en ese camino, pero todo eso lo tuve que pasar y me he visto reflejado, hermano, con estas historias y esta historia, la final, pues desde el 17 ya no había jueces, ¿no? Desde Sansón ya no había jueces, ya el 17, 18, 19, 20 y 21 se la aventaron haciendo lo que querían, ¿no? Hicieron todos contra todos y el que agarre todo lo que quiera para él, ¿no? Pero pues realmente todos contra todos. Es algo que el Señor nos dejó inteligentemente de muestra para que no lo hagamos, ¿no? Para que no seamos como ese pueblo desobediente, ¿no? Y tratemos de ser diferentes porque las consecuencias al final son todas esas que llegan. Ese es mi comentario, hermano. Amén, amén. Pues vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a dar gracias. Yo sí les invito que pongamos en las manos de Dios este cierre de año en cuanto al tema de la reunión de varones. Por una u otra cosa, muchos hermanos han dejado de conectarse, han dejado de tener esta comunión. Entonces, si es necesario que dejemos de hacer estas videollamadas y volver ya presencialmente, bueno, habrá que hacerlo, pero vamos a ponerlo en las manos de Dios para que todo sea conforme a su voluntad. Así que, hermano Toño, despídanos. Sí, Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo en que nos has permitido escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que pones el dedo en el corazón, Señor, y nos das la oportunidad de entender cada día más y más de lo que nos dejaste escrito, Señor. Te damos gracias por reunirnos. Te pido, Señor, por la vida de los hermanos aquí reunidos, por el hermano Dani, por el hermano Erwin, hermano Jonah, por sus familias y por todos mis hermanos que por alguna otra razón no se vinieron, Señor. Pero pues siempre es de bendición escuchar tu palabra, Señor, y aprender cada día más. Señor, te pido, nos sigas dando ese deseo de estar contigo, de buscarte, de entenderte y de tratar de asimilar todo lo que tú nos enseñas, Dios. Gracias te doy, Señor, en esta hora por este tiempo que nos permites reunirnos y esperando seguir adelante, Señor, de tu mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Edwin, no te había yo visto. Un saludo, mi hermano. Ya estás chambeando con la guitarra. Oh, ya. Yeah. Ahí luego te mando una que me hace falta. Nada, no es cierto. Sale mis brothers. Entonces ahí ahora sí que para